Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este primer webinar del grupo de trabajo de la Red Latinoamericana de Seguimiento, Evaluación y Sistematización. El grupo de trabajo es sobre derechos humanos, crisis humanitarias y violencias. Este grupo de trabajo ya tiene un antecedente de por lo menos unos 3 años para ser un lugar de encuentro, de debate, de gestión del conocimiento en temas relativos a contextos frágiles, cambiantes y a situaciones que afectan a millones de personas en sus derechos. Por supuesto, no previmos como nadie en la humanidad que iba a suceder una pandemia y que efectivamente el contexto frágil y cambiante no iba a estar regionalizado o en determinados espacios del planeta, sino de que ahora es todo. Y entonces, en ese sentido, ha cobrado mucho mayor, digamos, idea y mayor empuje el poder compartir lecciones aprendidas, reflexiones alrededor de los desafíos y aprendizajes pendientes. Este grupo de trabajo es co-coordinado por 3 evaluadoras, que somos Cel Checa, de ACEVAL de México, Ailín Bolaños, de Costa Rica, de la red costarricense, y yo de Valperú, Emma Rotondo, y estamos aquí entonces muy gustosos de hacer una alianza con RIEP, la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas. Y bueno, con esta bienvenida le voy a dar la palabra a Gino Montenegro, quien representa a la RIEP, quien va a presentar este webinar, y estamos entonces muy gustosos de poder comenzar el año con un encuentro y para poder debatir temas que son realmente fundamentales para el trabajo de evaluadores, evaluadoras, pero también de aquellos que trabajan en intervenciones sociales en este contexto de pandemia. Entonces, Gino. Bueno, pues muy buenas tardes a todos pues bienvenidos a este espacio tan importante y tan interesante en términos del análisis de esos, digamos, esas herramientas de evaluación a las que podemos, o las que se han recorrido, digamos, durante este año tan diferente, ¿no es cierto? Que Emma también, digamos, lo señala de esa manera en su introducción, y que finalmente es un año que también nos implica una serie de retos, sobre todo de cómo adaptamos o cómo organizamos esas estrategias o metodologías que nos permitan realizar evaluaciones, digamos, de políticas en el marco de la pandemia. Primero, pues contarles que la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, perdón, es una red independiente que, digamos, agremia a cerca de 200 profesionales de la evaluación de políticas públicas en América Latina y el Caribe, Europa y África, y su origen es en el 2013. Es una iniciativa del Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Andalucía. Estamos muy complacidos por compartir este espacio con la RELAC, en concreto con el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, Conflictos, Crisis y Violencias, y también contar con el apoyo de ACEVAL en esta importante transmisión para todos. Bueno, el día de hoy, pues así como lo comentaba Emma Rotondo en la introducción, pues es un escenario principalmente de aprendizaje colectivo, que se orienta principalmente a que comentemos y a que conversemos sobre aquellas estrategias que durante este año se han venido gestando alrededor de las evaluaciones de políticas y programas sociales. Para ello, pues contamos con la participación de 3 importantes personajes en este asunto de la evaluación de programas sociales, como lo son Laura Sánchez, Claudio Lavarría y Fernando Cisneros. Me permitiré entonces, antes de iniciar este conversatorio, bueno, antes contarles que la lógica de este encuentro, y así digamos se pensó este conversatorio, pues principalmente funciona como un escenario en donde no utilizaremos presentaciones de PowerPoint ni cosas previamente diseñadas, ¿no es cierto? La idea es que nos sentemos a conversar y construyamos colectivamente a partir del diálogo esas estrategias y un aprendizaje nuevo sobre los asuntos de evaluación. Sin embargo, previamente se han preparado 4 preguntas orientadoras que alimenten y dinamicen este conversatorio.
Estas 4 preguntas orientadoras pues serán contestadas de una manera ordenada por los 3 invitados con los que contamos el día de hoy. Yo tendré entonces la posibilidad de dar el orden de cómo se da respuesta a esas preguntas. Vamos a hacerlo de manera dinámica. No será siempre el mismo orden. Vamos cambiando pregunta a pregunta, porque la idea es que estemos en esa lógica de la dinámica que invita a este conversatorio. Cada expositor tendrá 3 minutos para las respuestas. Estaremos, digamos, muy atentos a este tema. Y también queremos invitar a los asistentes a este espacio que se ha diseñado para conversar, que en la eventualidad que tengan preguntas que quisiéramos involucrar al conversatorio que estamos desarrollando, lo hagan a través del chat y, digamos, a medida que vamos avanzando, pues iremos involucrando esas preguntas de acuerdo con la dinámica misma que se venga dando en el conversatorio. Bien, no sé si alguno quisiera añadir otro elemento para que podamos empezar. Podemos empezar muy bien. Entonces vamos a primero presentar a nuestros invitados. También agradecerles muchísimo por el tiempo que han dispuesto para nosotros, para reunirse en este escenario tan importante y compartir sus experiencias y sus conocimientos. Pues primero contamos con Laura Sánchez. Ella es de Costa Rica, es licenciada en Psicología. Tiene una maestría, un máster, perdón, en Derechos Humanos. Desde hace más de 12 años viene elaborando para y con organizaciones, con instituciones gubernamentales, perdón, y organizaciones no gubernamentales, además con organismos internacionales, incluyendo varias agencias del Sistema de Naciones Unidas. Su tema, o digamos su particular tema de interés, está relacionado con VIH y SIDA, tanto en el apoyo y asesoría de programas y proyectos relacionados con esta temática, además del apoyo de la gestión política e institucional en estos asuntos. Ella es autora y coautora de herramientas metodológicas en salud sexual y reproductiva, prevención del VIH, trabajo con adolescentes, y actualmente se desempeña como directora del proyecto VIH Costa Rica, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Laura, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estamos muy gustosos de contar con usted en este espacio. También nos Gracias a acompaña, ustedes. bien, también nos acompaña Claudia Olavarría. Ella es socióloga de la Universidad de Chile. Es diplomada y está cursando un magíster, perdón, en de género, Estado y Políticas por Flaxo Argentina. Su carrera la ha destinado principalmente a la práctica de la promoción de la evaluación desde la academia y la consultoría en Chile y en la región. Actualmente, Claudia es co-líder de la iniciativa Eval Youth de América Latina y el Caribe, y en este marco pues, ha liderado la implementación de la campaña Eval Corona, desarrollada en colaboración entre Eval Youth Latinoamérica y el Caribe y FOSELAC. Claudia, también muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy gustosos de contar con usted en este espacio. Finalmente, Fernando Cisneros, él es ingeniero, economista y arquitecto, candidato a magíster en gerencia social con experiencia en organizaciones públicas y predadas en la formulación y gestión de programas y proyectos de desarrollo social e inversión, monitoreo y evaluación de programas y proyectos, además de relacionamiento comunitario e investigación. Fernando, también muchas gracias por aceptar esta invitación y estamos muy contentos de contar con usted en esta terna de invitados para esta jornada de conversatorio. Muchas gracias a ustedes. Ok, bueno, como les decía al comienzo y como la idea es que sea un conversatorio, previamente hemos preparado 4 preguntas orientadoras que nos van a permitir conversar sobre cómo se han dado los procesos de evaluación en el marco de la pandemia. En ese sentido, pues vamos a empezar con la primera pregunta. El orden, pues como les decía, pues irá cambiando a medida que vamos avanzando en este conversatorio. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es que nos contaran nuestros invitados cómo han cambiado esas intervenciones sociales y la evaluación que se ha venido desarrollando a partir de esas intervenciones sociales en los tiempos de emergencia sanitaria actual. Bien, quisiéramos empezar pues en el orden de la presentación. Laura, le damos la palabra. Gracias, buenas tardes. Bueno, creo que desde mi experiencia, al menos en el área de salud, pues por supuesto ha habido un cambio importante, pues hay intervenciones que del todo se han eliminado o reducido, ¿verdad? Particularmente en el ámbito de salud, por la priorización que se le ha dado a la pandemia por COVID-19.
Y otra buena parte de las intervenciones se han transformado o las hemos tenido que transformar, sobre todo en términos de las metodologías, porque hubo que virtualizar, ¿verdad?, todas estas intervenciones y bueno, incluidas también los procesos de monitoreo y evaluación. Lo cual, aunque creo que vamos a tener oportunidad de discutir un poquito también al respecto, nos enfrenta al gran desafío del acceso a las herramientas virtuales, dependiendo de las poblaciones con las que trabajamos, particularmente en el proyecto que yo dirijo. Trabajamos con poblaciones con condiciones de mucha vulnerabilidad, como por ejemplo personas trans, donde al inicio de la pandemia realmente pensar que todas esas personas iban a tener herramientas para conectarse a este tipo de espacios, etcétera, pues es difícil. Además, como decía, pues entramos en una modalidad en donde toda la prioridad era la pandemia, ¿verdad? Y esto, por supuesto, tiene una dimensión real, pero también tiene otra dimensión como de excusa, ¿verdad? Yo siempre digo que para algunos sectores entonces de la sociedad y sobre todo entes estatales cayó muy bien el tema de la pandemia porque entonces se convirtió en la excusa favorita y además una excusa donde sería políticamente incorrecto debatirla demasiado porque estamos en el contexto de una pandemia. Entonces siempre es confuso cuando es real el argumento de que estamos dándole prioridad a esto y cuando simplemente lo estamos utilizando como una excusa para postergar temas e intervenciones que históricamente pues hemos postergado. Y yo diría que actualmente estamos también en un momento en el cual después de un año de estar en esta condición, pues hay procesos que ya no se pueden pausar, ¿verdad? No se le puede seguir diciendo a la gente, por ejemplo, en el área de VIH, no se puede ir a hacer pruebas de VIH porque las pruebas de VIH están canceladas. Después de un año eso no es posible, ¿verdad? Tenemos que encontrar otras formas de reactivar intervenciones sociales porque ya pues hay cosas que creo que es evidente que incluso la población misma ya no está dispuesta a aceptar, que sigan estando en pausa, sobre todo cuando los procesos de reactivación económica sí han ido un poquito más acelerados. Entonces algunas personas preguntan, bueno, ¿por qué sí ya hay protocolos para algunas actividades económicas, por ejemplo, y no hay protocolos para que reactivemos algunas intervenciones sociales? En nuestro caso, por ejemplo, abordajes educativos cara a cara o el tema de pruebas de VIH. Entonces eso también durante la misma pandemia, pues creo que hemos tenido muchas fases, desde las primeras fases en las cuales sí pensábamos que esto iba a durar, no sé, un mes, 2 meses, y entonces estábamos bien con todos en la casa, y conforme ha ido pasando el tiempo, la necesidad de encontrar otras opciones. Eso creo que por ahora. Bueno, Lara, muchísimas gracias por su respuesta. Seguimos con Claudia. Claudia, ¿usted qué opina al respecto? Sí, muchas gracias, Gino, y aprovecho de agradecer también la invitación. Es un honor para mí estar aquí hoy día compartiendo con ustedes. Tengo algunos puntos que compartir, varios de ellos Laura ya los mencionó, estoy muy de acuerdo con lo que ella ha señalado. Lo primero que me parece importante decir es que la pandemia ha introducido cambios en las distintas esferas de la vida de la mayoría de las personas en los distintos territorios. En mi comunidad, en mi país, ¿cierto? En la región y también a nivel global. Esto es súper importante y en línea con lo que señalaba Emma al principio. Estos cambios han sido en la esfera pública, ¿cierto? En la esfera del trabajo productivo, la educación, el espacio público, pero también en el espacio doméstico y privado. Por lo tanto, la vida cotidiana de todos o de casi todos se ha visto atravesada por la pandemia y muchas veces hemos sufrido, ¿cierto? Una importante cantidad de cambios. Esto es muy importante porque tanto la intervención como la evaluación de las distintas intervenciones se mueven entre el espacio público, institucional y productivo y el espacio privado, familiar y reproductivo. Tratamos de ser un puente ahí, ¿cierto? Para dar cuenta cómo los cambios que aparecen en una esfera producto de las medidas que se toman en la esfera de lo público. ¿Qué es lo que pasa hoy día? A mi parecer, las relaciones interpersonales, ¿cierto? Los códigos de conducta, las brechas de desigualdad, las brechas de ejercicio de derechos, incluso las relaciones de poder se han transformado en este nuevo escenario.
Y por lo tanto, la forma como hacemos investigación aplicada y evaluación varían sustantivamente. Incluso la forma como nosotros como investigadores percibimos la realidad, pasando por supuesto por los criterios técnicos de calidad y los criterios logísticos de los procesos de evaluación y de investigación en general. En general tendemos a enfocarnos casi siempre en esto, en el tema logístico, ¿cierto? Pero hay algo conceptual y mucho más profundo de los cambios que tenemos que poder entender para aproximarnos de forma adecuada a esta nueva realidad. En el caso de la evaluación particularmente, haciendo este ejercicio que ya les voy a contar más en detalle de indagar en cuáles han sido las adaptaciones que las distintas organizaciones han impulsado, nos hemos dado cuenta que han habido 3 momentos principales, y se los cuento muy cortito, después podemos profundizar si están interesados. Lo primero es al inicio de la pandemia, cuando nos enfrentamos a la necesidad de seguir haciendo nuestro trabajo. Tenemos compromisos contractuales, ¿cierto? Tenemos que sacar productos y las instituciones tienen asignadas evaluaciones y decimos ya, ¿cómo lo hacemos? Y adaptamos, flexibilizamos, cómo elaborar productos que eran relevantes y eran coherentes pre-pandemia. Esto es muy importante porque hay que analizar qué pasa durante la pandemia, si todavía son relevantes y coherentes, pero la mayoría de nosotros hizo esfuerzo, ¿cierto?, por sacarlo. Luego hay un segundo momento cuando hay una planificación de evaluaciones durante la pandemia. Es decir, decimos, necesitamos estos datos, tenemos que levantarlos y hagámoslos con esta estrategia o esta otra estrategia. Que ahí sí la relevancia y la coherencia, ¿cierto?, están pensadas en el marco de la pandemia y las restricciones que tiene. Y lo otro es la mirada a futuro. Cómo aprendemos y cómo se viene, ¿cierto?, la evaluación, los productos y la toma de decisiones basada en esta evidencia que generamos cuando pase la pandemia o en la última etapa, esperemos, de esta pandemia. Entonces, estos 3 momentos se abordan de forma muy distinta y hay un aprendizaje asociado de parte de la comunidad, ¿cierto?, de evaluación, de parte de las personas que participan y de todos en general. Entonces, podemos profundizarlo más en detalle más adelante si les interesa para dejar el tiempo para los otros participantes. Eso por mi parte, Gino. Bueno, Claudia, muy importante y muy interesante esa distinción que usted hace de, digamos, al inicio, durante y una visión de futuro. Y creo que en parte la intencionalidad de este tipo de conversatorio o este escenario es también, digamos, anclarnos un poco en el futuro, ¿no? Digamos, finalmente, qué aprendimos y hacia dónde nos proyectamos los ejercicios evaluativos. Entonces, muy interesante también, digamos, esa perspectiva que usted nos plantea en su respuesta. Muchísimas gracias, Claudia. Fernando, tiene la palabra. Perdón, estaba con el micro apagado. Gracias, Gino. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Y bueno, coincido perfectamente con las 2 panelistas que me antecedieron. Sin duda, este contexto de la pandemia ha cambiado mucho el tema de cómo estamos desarrollando las intervenciones sociales, por ejemplo, y el tema de evaluaciones. Y yo pondría como también 3 momentos, ¿no? Como señaló Claudia. Creo que en el caso de nosotros, cuando inició la pandemia, nos cogió de sorpresa el tema de las cuarentenas y estas cuarentenas que resultan en una inmovilización social obligatoria y que hicieron que tengamos que virtualizar todos nuestros procesos y proyectos que fueron concebidos de una forma y que lo primero que se tuvo que hacer es prácticamente reorientar las intervenciones que tenían un sentido de ir a los beneficiarios y tener reuniones cara a cara, de sensibilización, capacitación o de entrega de algún beneficio, a otro tipo de estrategias. Y eso nos tomó un tiempo de aprendizaje y de repensar, pero también de una estrategia, por ejemplo, de hacer, en SAFE lo llamamos Need Assessment, que son como saber ahora con la población cuál sería el mejor mecanismo de llegar. Y de repente, en ese contexto, ya habían algunas acciones o actividades que ya no hacían sentido, ¿no? Entonces se tuvo que reorientar intervenciones completas y sin duda dejar de hacer algunas actividades y reorientar a otras que tenían más sentido con las comunidades que, por ejemplo, llegábamos donde no había agua y no podían, por ejemplo, acceder a temas de autocuidado frente a la prevención de COVID, y había que reorientar, por ejemplo, iniciativas completas para brindar aquello que la comunidad necesitaba en ese contexto. Y eso además había que explicarle a los donantes y ver las flexibilidades que se planteaban en este contexto, ¿no? Donde la cuarentena estuvo bastante fuerte.
Otro tema fue cómo nosotros, y ya desde la institución, nos adaptamos a este nuevo mecanismo, ¿no? Y a la nueva situación del teletrabajo y el home office, como se llama. Y cómo adaptamos también nuestros tiempos y cómo adaptamos a partir de esos tiempos la posibilidad de brindar y continuar con este trabajo hacia las comunidades. Y sin duda esto fue un desafío bastante complejo de abordar, algo en que la institución ha invertido mucho. De hecho, ha tenido que ver mucho con el tema también de apoyo emocional al mismo equipo y al mismo staff, por la manera de vinculación y los nuevos procesos que hemos tenido que seguir con algunos beneficiarios, ¿no? Y población a la cual había que llegar de alguna forma. En ese contexto también se han tenido que adaptar muchos procesos, por ejemplo, logísticos, o en proyectos que trabajaban con migrantes y que tenían que ver con transferencias de efectivo. Había que virtualizar todo el tema de las llegadas, las transferencias, y también mirar cómo llegar a esa población, ¿no? Donde pues antes pedíamos documentación, donde pedíamos diversas maneras de comprobación de identidad, y ahora había que virtualizar absolutamente toda la manera de llegar y de seleccionar, entre comillas, beneficiarios. Ese fue un proceso bastante complejo. Bueno, se tuvo que requerir organizaciones aliadas o recurrir a bases de datos anteriores para poder seguir brindando el apoyo, ¿no? Y contactar con nuevos beneficiarios. Un tema complejo y que sin duda se presentó también en ese momento, es que no se podía llegar del todo a los que nosotros sentimos eran los más vulnerables. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar a quienes podíamos contactar en ese momento por teléfono, por la virtualidad. Entonces, en ese contexto, mucha gente que no tenía ya la línea habilitada o el teléfono, pues se quedó sin que podamos contactarla para poder seguir ofreciendo los apoyos, porque no pudimos ir a campo. Esta fue una etapa bastante compleja, y bueno, de ahí ya en el marco de el que se fueron flexibilizando ciertas restricciones y de la incidencia que se hizo para que las organizaciones de ayuda humanitaria pudiéramos salir a campo, hubo esta segunda etapa donde ya pudimos ir a campo con ciertas restricciones y protocolos y seguir ofreciendo ayuda en un trabajo muy relacionado con las comunidades, ¿no? Siempre en un ámbito también de bioseguridad y de no poner en riesgo a la comunidad. En ese contexto, también se han tenido que adaptar, por ejemplo, en el caso del trabajo con niños y niñas y adolescentes, todo un trabajo de apoyo para el tema virtual de la educación, ¿no? Y cómo llegar al acceso en esta modalidad virtual que se siguió, al menos en Perú todo el año pasado, de acceso a educación a los niños y niñas. Y ha sido un contexto también diferente, complejo, donde hemos tenido que readaptar nuestras metodologías y de repente, por ejemplo, entregar ya materiales para trabajo en casa y hacer seguimiento a través de tutoriales o de las mismas organizaciones comunitarias, ¿no? Creo que aquí entró en un rol distinto también la comunidad y es un actor clave para mantener el apoyo en este contexto. Y creo que un tercer escenario es como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y nosotros nos estamos preparando para todo un escenario donde hay incertidumbre, sin duda, por lo que viene. Estamos nuevamente en cuarentena en Perú, por ejemplo, y pues la restricción recién empezó y posiblemente se va a expandir mucho más. Y eso nos da un escenario también donde están las vacunas, donde debemos mirar cómo vamos a mirar en la proyección de lo que queda del año, o en los siguientes meses, este nuevo contexto en el cual también hay que mirar si es un proceso en el cual nos vamos a incluir, ¿no? En este proceso de sensibilización a la vacunación. Hay mucho rechazo a eso y pues se viene una sensación de tensión también social, ¿no? Que hay que analizar y mirar cómo vamos a hacer para intervenir en ese nuevo contexto, donde nuestras intervenciones tienen que apoyar al lado de la comunidad en la información, en la sensibilización y en un nuevo contexto que resulta bastante cambiante. Por ahora lo dejo ahí. Gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por su respuesta. Yo creería que podemos recoger varios asuntos a partir de sus intervenciones. Lo primero, Laura nos propone, mire, estábamos desarrollando unas intervenciones sociales y en el marco de la pandemia, como que el centro es la misma pandemia, y comenzamos a dejar de lado unas intervenciones que son muy importantes para las poblaciones a las que van orientadas precisamente esas intervenciones sociales, y se fueron como retrasando, hasta que llega un momento en que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto?
y cómo podemos responder desde las diferentes agencias, tanto estatales como no estatales o no gubernamentales, frente a ese nuevo escenario, y que me parece que termina siendo fundamental. Y digamos que no solamente ese asunto tiene que ver con las intervenciones sociales, y que en otro momento podríamos comenzar a hablar cómo finalmente también tiene, digamos, un efecto importante en los sistemas de salud, en donde también se retrasaron otro tipo de atenciones importantes que tienen que ver, digamos que están entrelazados también con esas intervenciones sociales que son necesarias para las poblaciones precisamente a las que van orientadas a intervenciones sociales. Claudia nos propone un escenario de inicio, durante y futuro. Me pareció, digamos, un elemento fundamental, digamos, para ordenar, ¿no es cierto?, ese análisis que nos permite entender esos tres momentos supremamente importantes. Y que sobre los asuntos del durante, creo que nos vamos a enfocar un poco en la segunda pregunta, cosa que, digamos, Fernando recoge supremamente bien en su respuesta y también nos propone, y creo que, digamos, señala muy bien diferentes momentos durante la pandemia, que de hecho en este momento lo reconocemos, pues todavía seguimos en un durante, todavía no tenemos muy claro dónde o en qué momento comenzamos a hablar de un momento de post-pandemia, sino que todavía estamos en el asunto de pandemia, y que finalmente esto que hemos aprendido, esta experiencia que se ha venido recogiendo, ha sido un aprendizaje, como lo reconoce Fernando un poco en su intervención. Y entonces, volviendo a ese asunto sobre ese durante, que ha sido bien interesante, que hemos venido aprendiendo en el paso a paso, ¿no es cierto? Nos hemos venido transformando y cambiando. Quisiera que nos contaran desde sus perspectivas qué herramientas, por un lado, pero también qué competencias en términos de nuestro quehacer, digamos, frente a esas intervenciones sociales, y también pensar también en la evaluación, se requieren ahora desarrollar en estos tiempos de pandemia. Es decir, el reto ahora es reconocer, bueno, qué herramientas después de ese aprendizaje son necesarias, pero también qué competencias tenemos que comenzar a fortalecer o desarrollar precisamente en ese tiempo durante la pandemia para desarrollar nuestras intervenciones sociales por un lado, pero también los asuntos de evaluación. En esta segunda ronda de preguntas, pues quisiera empezar con Claudia, que nos compartiera sus reflexiones frente a este tema. Les pido que ojalá organicemos en 3 minutos para que podamos todos participar y dar cuenta del itinerario de preguntas que tenemos ya propuestas, que serán muy importantes para todos. Claudia, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Gino. Si me voy pasando en el tiempo, Gino, por favor, con total libertad, me cuentas. Miren, primero que nada, me parece muy importante entender que desde mi perspectiva, un trabajo de campo con estándares adecuados a derechos humanos en la actualidad debe procurar no poner a nadie en riesgo. Este es un tema sumamente relevante, ¿cierto? Porque atraviesa todo aquello que es factible de hacer y aquello que no es factible, y a mi juicio debe ser la prioridad a la hora de la toma de decisiones. Entonces me parece que es relevantísimo, y además me parece que es un espacio de aprendizaje en línea con lo que decía Emma en la presentación, que hoy día, ¿cierto?, este escenario de violencia, de crisis humanitaria, que habitualmente se ve en contextos muy acotados, es un escenario mundial. Entonces es una oportunidad de aprendizaje muy relevante y de reflexión para personas que habitualmente no han estado en contacto con este tipo de dificultades. Dicho esto, esta exposición a riesgo, ¿cierto?, no puede ser ni para los miembros de nuestro equipo, ni para los participantes de la evaluación, las personas de las comunidades, etc. Este es un criterio ético muy importante, que yo al menos lo tengo anotado aquí en una pizarra en la oficina para que no se me olvide y nunca caiga en la tentación de valorar más la rigurosidad o la representatividad que pueden tener los procesos de investigación que este factor. Esto dado el momento actual, ¿cierto? Esto que conversábamos del pre, de la adaptación, el durante y el post. Dicho esto, y bajo estas restricciones y en el momento actual, creo que el trabajo de campo actualmente debe ser casi totalmente remoto. Pese a que entiendo y adhiero perfectamente al tema que recién priorizaba Laura, ¿cierto? Que es que esto no nos permite acceder a toda la población y probablemente deja fuera a aquella población que es más prioritaria, que es la población que es más vulnerable y tiene menos acceso, ¿cierto?, a herramientas en línea o a teléfonos, etc. Entonces creo que hoy día un desafío relevantísimo es generar herramientas que nos permitan llegar de forma remota o sin riesgo, que puede ser distinto, ¿cierto?,
a este tipo de poblaciones y a la mayor cantidad de personas posible, a través de herramientas virtuales, telefónicas, etcétera, pero también a través de dispositivos comunitarios que ya existen, que se ocupan hoy día, ¿cierto? Y que en temas de salud, por ejemplo, o de otras intervenciones sociales se utilizan mucho. Creo que ahí hay bastante espacio para la creatividad, para mirar lo que se ha hecho y seguir innovando al respecto. Entonces, con respecto a las competencias y a las capacidades de los equipos, me parece que es muy, muy relevante hoy día tener la capacidad de poner en una balanza qué podemos y qué debemos medir en el contexto actual, en base a aquello que es factible, ¿cierto? Y aquello que es relevante. Y que es relevante principalmente para nutrir una toma de decisiones oportuna y relevante. En línea con lo que decía Laura, ¿cierto? Mucha gente está diciendo, mira, no podemos trabajar acá porque estamos en la pandemia, quitamos la urgencia de acá por la pandemia, etc. Entonces, todo esto que quitamos o que reprogramamos debería estar basado en evidencia, y quienes están llamados a generar esa evidencia de forma oportuna, rápida y lo más rigurosa posible en este marco son los evaluadores y evaluadoras. Entonces creo que ahí hay un factor súper, súper relevante, entendiendo que no todas las evaluaciones pueden ni deben llevarse a cabo. Esto es importante como competencia, ¿cierto?, de los evaluadores y evaluadoras, pero también de quienes demandan evaluación, incluso mucho más de parte de quienes demandan las evaluaciones. Además, y con esto termino, Gino, porque ya vi que estoy en los minutos, hay un set de competencias que me parece que son muy relevantes, que tienen que ver con la flexibilidad, la creatividad y la apertura a innovar en términos metodológicos y logísticos. Es decir, las herramientas, pero también cómo aplicamos las herramientas, cómo llegamos a las personas, cómo hacemos seguimiento, cómo motivamos la participación. Y por supuesto las herramientas que siempre hemos necesitado para poder ser buenos investigadores en evaluación, que tiene que ver con la rigurosidad metodológica y el conocimiento de los estándares, ¿cierto?, de rigurosidad y de confiabilidad de nuestros datos que sean adecuados. Entendiendo que hoy día no podemos medir con los mismos estándares que hemos medido habitualmente y necesitamos adaptarnos a aquello que es factible. Esto es súper importante y lo podríamos discutir muy largamente en otro seminario, pero a mi parecer, ¿cierto?, y de muchas personas que están trabajando en este tema también, el estándar es lo mejor posible para que sea útil, hoy día sobre todo. Ok, Claudia, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, hay varios elementos allí. Tal vez el asunto de las consideraciones éticas, que digamos son unos elementos iniciales que usted toca, vamos a recogerlo y vamos a llevarlo más adelante porque es un elemento muy importante. Creo que también, digamos, lo que nos propone un poco es repensarnos y ser mucho más flexibles sin perder la rigurosidad metodológica que implica los asuntos de evaluación. Y creo que esa es una reflexión bien interesante que tenemos que recoger y tener allí, porque implica, digamos, adaptarnos a ese nuevo escenario sin que se pierda la calidad, la validez interna de las evaluaciones, que termina siendo fundamental en este asunto, porque finalmente la evaluación es para tomar decisiones, y si no cuidamos esa validez interna, pues probablemente estaríamos dando información que no permite tomar una muy buena decisión. Entonces creo que termina siendo muy interesante. A los asistentes, no olviden que este conversatorio es de todos, ¿no es cierto? Si tienen preguntas para nuestros invitados, no duden en consignarlas allí en el chat de este espacio para que también las podamos involucrar en nuestra discusión. Bien, Fernando, cuéntenos cuál es su perspectiva frente a cuáles son las herramientas y competencias que requerimos en estos tiempos de pandemia para, digamos, desarrollar nuestro trabajo. Bueno, en la línea que menciona Claudia, yo creo que hay algunas herramientas que son importantes en la medida que debemos, en lo posible, mantener la virtualidad, por ejemplo, del trabajo que venimos realizando. Y en ese contexto, creo que, por ejemplo, una herramienta clave es cómo empezamos a coordinar más entre las organizaciones de respuesta humanitaria, ¿no?, y las organizaciones no gubernamentales, y cómo, por ejemplo, podemos compartir en cierta forma y con ciertos estándares de seguridad nuestras bases de datos para evitar duplicidades. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, en una base de datos del CBI con ACNUR, para, por ejemplo, el tema del apoyo que brindamos a migrantes y refugiados, y pues ha funcionado y hay cosas ahí para mejorar, pero es una herramienta clave, por ejemplo, para llegar a mayor población sin duplicar beneficiarios.
Una herramienta también importante en este contexto, a mi parecer, es el tema de mantener nuestros mecanismos de rendición de cuentas. Y el tema de rendición de cuentas relacionado a que los beneficiarios, beneficiarias, puedan mantener ese contacto con nosotros para mirar lo que está sucediendo con las intervenciones que seguimos realizando. Y mirar si siguen siendo pertinentes, si no los estamos poniendo en riesgo, aunque hacemos un análisis de riesgo previo, pero igual podría suceder, o si hay una posible situación de fraude, por ejemplo, o de situación que no es considerada adecuada, ¿no?, a los estándares. Entonces, esos mecanismos tienen que seguir siendo disponibles. Hemos generado otros mecanismos, por ejemplo, con plataformas virtuales y redes sociales, por ejemplo, WhatsApp, en fin, y eso es clave, tener una comunicación bidireccional también con los beneficiarios, beneficiarias. Un tema clave en el marco de las competencias, que también lo señaló Claudia, es el tema de la flexibilidad, por ejemplo, la innovación y la creatividad para mirar cómo llegar en este contexto a los distintos beneficiarios en las distintas zonas de intervención que también tenemos. Es de manera muy distinta pensar en una zona urbana que tiene acceso a, por ejemplo, Internet y posibilidad de tener comunicación virtual, y pensar en una población totalmente rural o indígena amazónica, como es el caso de Perú. Entonces, ¿cómo llegas a ellos en un contexto donde, claro, tienes que repensar el tema ético también de no generar más daño que ayuda, en el contexto que quieres tratar de llegar a ellos y a ellas, y mirar cómo poder, por ejemplo, reorientar algunas intervenciones, ¿no?, siendo bastante creativos. Y, de hecho, el tema de colaboración es clave. Aquí hemos tenido que abrir muchas veces la información, las bases de datos y compartir con muchas organizaciones aliadas, y esto ha acelerado ese proceso, este contexto, porque así realizamos intervenciones complementarias y conjuntas. Creo que eso es clave en este tema. Y para mí una competencia también fundamental es el tema de la integridad, ¿no? Que no perdamos eso es clave en este contexto. Hay mucha gente que también podría mirar en los contextos humanitarios, ya ha sucedido, de buscar cierto provecho para sí o para su organización, y eso es dañino en este contexto, ¿no? Hay que ser íntegros siempre. Ok, Fernando, pues digamos, me parece muy interesante el asunto del manejo de la información, ¿no es cierto? Y finalmente, cómo organizamos esa información que nos permite identificar nuevamente quiénes son los más vulnerables o hacia dónde podríamos orientar las intervenciones sociales. Me parece un punto importante. Me parece también muy importante lo que usted nos dice en términos de la lectura del contexto. Es que no podríamos asumir que todos los territorios son iguales y las dinámicas son las mismas. Y las formas como interactúan las personas dentro de cada territorio son las mismas. Entonces, ese asunto de la flexibilidad no pasa solamente por la utilización de herramientas, sino también pasa por la oportunidad que nos tenemos que dar nosotros sobre tratar de adaptar las intervenciones a las diferentes lógicas territoriales que podríamos encontrar no solamente como región latinoamericana, sino al interior de cada país, pero dentro de cada país también existen diferentes lógicas que se mueven allí y pasa también por los asuntos que usted, digamos, señala allí, las consideraciones éticas de las que también había señalado Claudia en algún momento, y cuando su merced mencionó el tema, Claudia sonrió porque creo que está muy de acuerdo en ese tema. Entonces creo que vamos alimentando mucho la siguiente pregunta. Fernando, muchísimas gracias por su intervención. Laura, quisiera entonces darle la palabra para que usted cerrara este segundo bloque de preguntas. Gracias. Bueno, efectivamente voy a retomar algunos de los aspectos que ya Claudia y Fernando han mencionado. El primero es el de la flexibilidad y la creatividad. Creo que si bien es cierto quienes trabajamos en intervenciones y evaluaciones sociales, pues siempre hemos tenido que estar muy atentas a qué es lo que está pasando en el contexto para rápidamente reaccionar. Creo que en este contexto de pandemia más que nunca, porque a veces hoy pasa algo, pero mañana, precisamente porque hay una medida gubernamental o algún otro, una condición sanitaria, etcétera, la realidad cambia drásticamente y muy rápidamente también tenemos que reaccionar en términos de cómo volver a ajustar las estrategias. Y creo que ha sido también como decía Claudia ahora al inicio, interrelacionando mucho las distintas dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro proyecto entregamos condones, ¿ok?
Cuando entonces empezó todo el boom de todo se distribuía vía un mensajero, ¿verdad? Un motorizado, pues entonces un día se nos ocurrió enviemos condones vía motorizados, ¿verdad? O sea, y es como adaptar esto que está ocurriendo en otros aspectos de la vida para también una intervención nuestra. O el uso, por ejemplo, del WhatsApp, que ha sido un uso mucho más informal y finalmente tuvimos que usarlo para cosas como, por ejemplo, nosotras tuvimos que elaborar todo un proyecto que es una nueva fase del proyecto en medio de la pandemia, con poblaciones que necesitaban ser consultadas y para las cuales, por ejemplo, una reunión de 1 hora en Zoom consume una cantidad de datos imposible de manejar en estas poblaciones. Entonces creamos grupos de WhatsApp o grupos de Facebook en los cuales teníamos discusiones y así hicimos procesos de consulta, de validación, etcétera, con poblaciones que tienen un limitado acceso a Internet y usando herramientas que son muy cotidianas y que ya usábamos para comunicarnos más en términos logísticos, como decía ahora Claudia, pero que las convertimos en herramientas metodológicas también. Esto, por supuesto, tiene que ser alimentado por no solo de observación, sino incluso de evaluaciones rápidas. Nosotros, por ejemplo, ya en el contexto de la pandemia hemos tenido que realizar 2 investigaciones muy rápidas para también recoger información sobre qué está pasando en las poblaciones y poder reaccionar. Y ahí el gran desafío, como creo que también lo mencionaban las personas anteriores, es ese balance entre la rigurosidad técnica, pero también cómo reaccionamos rápidamente al contexto. Creo que un elemento muy importante como competencia de trabajo también en estos tiempos es la tolerancia a la frustración y la compasión, autocompasión y compasión con las demás personas, porque al fin y al cabo quienes lideramos y ejecutamos estas intervenciones sociales también estamos en medio de la pandemia y también, como decía Claudia, estamos en medio de una casa colapsada con niños y niñas a su cargo o de pronto haciéndonos cargo de una serie de tareas domésticas que antes no. Y entonces, por supuesto, el contexto cambió para todas las personas y no podemos esperar entonces el mismo rendimiento y aquí pues particularmente quienes lidiamos con donantes sabemos que esa es una presión muy grande, ¿verdad? Cómo ir balanceando esto y decir, bueno, esto en este contexto, como decía Claudia ahora, no es factible, no se puede hacer y simplemente tenemos que también renunciar a eso. En ese contexto creo que pues la resiliencia ha sido un factor fundamental en toda la humanidad, ¿verdad? En nuestro caso hemos aprendido mucho de poblaciones que ya de por sí les ha tocado ser resilientes, por ejemplo, la población trans que tiene herramientas de resiliencia porque ha estado acostumbrada a vivir en condiciones muy desfavorables. Algunas de las chicas trans con las que trabajamos al inicio de la pandemia me decía, Laura, nosotras hemos sobrevivido todos los días de nuestra vida. A mí una pandemia de esta no me va a asustar. Y claro, entonces su actitud y sus estrategias en medio de una pandemia a nosotras también nos enseñan mucho. Por supuesto que el compromiso ético también, y sé que lo vamos a profundizar ahora en la siguiente pregunta, pero sin duda, más allá de cumplir con una serie de objetivos o actividades, etcétera, de una determinada intervención, proyecto o evaluación, pues por supuesto que siempre ante todo en un contexto como en el que estamos, la gran pregunta es qué es lo que necesitan estas personas, ¿verdad? Porque trabajamos con poblaciones que están lidiando con la no satisfacción de necesidades básicas y por lo tanto, ¿qué diantre les voy a llegar yo a pedir que mañana nos conectemos porque tenemos un taller de consulta o porque en nuestro caso tuvimos también en medio de la pandemia la evaluación intermedia a nuestro proyecto? Entonces, ¿quién se va a conectar al taller con los evaluadores si realmente no tienen que comer o están pensando en necesidades básicas? Entonces, creo que esas son herramientas y competencias que definitivamente quienes trabajamos en estos ámbitos pues hemos tenido que fortalecer y creo que en nuestro caso también estar continuamente reflexionando sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué y para qué lo estamos haciendo. Ha sido un ejercicio que ahora más que nunca ha sido indispensable.
Ok, Laura, a mí quisiera como rescatar 3 elementos importantísimos de su intervención. Muchísimas gracias por su respuesta. Lo primero que lo habíamos tocado un poco al comienzo tenía que ver con la flexibilidad, ¿no es cierto? Cómo finalmente adaptamos algunas herramientas que eran logísticas, como usted lo decía, a una herramienta metodológica. Y creo que sobre eso tenemos que comenzar a escribir y sistematizar esas experiencias de cómo finalmente una herramienta que era al principio logística termina siendo una herramienta metodológica y que sumado a ese rigor metodológico del que hablaba un poco Claudia, que habrá de preservarse, termina siendo, digamos, un aprendizaje muy interesante que podríamos replicar o pensar en nuevas adaptaciones en ese escenario de futuro. Otro elemento muy interesante que también, digamos, está allí es la incertidumbre, ¿no es cierto? Digamos, hoy sabemos que es miércoles 3 de febrero y la cosa está así, pero mañana no sabemos cómo amanecemos y cuál es la nueva decisión de política pública en el marco de la emergencia sanitaria. Y sobre esas decisiones que van tomando los gobiernos también hay que seguir adaptando y readaptando esas estrategias que hemos venido consolidando y creemos, bueno, ya lo resolvimos con WhatsApp, pero probablemente ya el WhatsApp mañana no va a funcionar. Entonces toca volver a repensarse esas nuevas estrategias para. Y algo fundamental que no lo habíamos hablado, pero termina siendo muy importante, es una mirada de lo humano. Es decir, no solamente las personas vulnerables o las que son objeto de la intervención social han tenido que transformar sus dinámicas familiares y de pronto de cómo se insertaban al mercado laboral, probablemente de una manera muy precaria, pero tenían una dinámica ya ganada. La pandemia los exige transformar esas dinámicas, pero a las personas que participan en las intervenciones sociales también le implicó un cambio. Y es que ya no estamos trabajando de la misma manera y bajo el mismo bienestar que teníamos antes. Claro, ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de bienestar? Pero seguramente la idea es, bueno, el rendimiento, lo que usted decía, es, digamos, esa capacidad de aceptar que no siempre vamos a lograr los objetivos que habíamos trazado al comienzo de cada uno de los programas, pues es una realidad y tendremos que repensar también esos programas, esas fechas, esos entregables, que para proyectos financiados, como usted bien lo decía, pues puede ser en algunas ocasiones una tarea un poco más compleja, porque entra un asunto de la negociación, ¿sí? Una negociación que puede ser, digamos, difícil de sostener frente al financiador. Bien, tenemos 3 preguntas de los asistentes. Digamos que este segundo bloque de preguntas, digamos, dio pie a varias inquietudes que han surgido de nuestros asistentes. La primera es Jenny Menacho, es una pregunta exclusivamente para Claudia. Claudia, dice Jenny Menacho, Claudia, mencionaste ciertos dispositivos comunitarios usados. ¿Podrías dar algunos ejemplos? Sí, muchas gracias Gino y muchas gracias Jenny por la pregunta. Aquí hay infinitos ejemplos, yo te voy a contar con los que yo estoy familiarizada, pero estoy segura que hay muchísimos más. Algunos ejemplos de dispositivos comunitarios que funcionan muy bien son grupos de mujeres, por ejemplo, que se juntan regularmente para temas de salud, para temas educativos, ollas comunes y otro tipo de dispositivos que se utilizan, que son personas que ya se están juntando o comunicando por alguna vía con otro motivo y entrar a través de ellas, empoderándoles, desarrollando capacidades para poder evaluar o levantar datos puede ser una muy buena estrategia. En la medida, por supuesto, que reporte algún beneficio también para ellas, ya sea contar con el conocimiento, articularse, etc. Las radios comunitarias también acá en Chile, al menos en los entornos rurales, son muy potentes en ese sentido. Y hay muchos ejemplos en la India, por ejemplo, en África también de otros dispositivos que son interesantes. Te voy a dejar en el chat un vínculo a un hackathon que se hizo hace unos meses, en el que se buscaban que equipos de evaluación dieran solución a estas problemáticas a partir de ideas creativas, y hay varias ideas en esta línea. Entonces a lo mejor ahí puedes encontrar también alguna inspiración interesante más allá de mi experiencia personal, porque estoy segura que hay mucho disponible. Claudia, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, esta pregunta es de Martín. Quisiera entonces, en aras de, digamos, de avanzar un poco en lo que vamos, pues cederle esta pregunta a Fernando. Digamos, la pregunta de Fernando es: buenas tardes, dice Martín Márquez. En algunos países ya vamos a cumplir un año conviviendo con la pandemia. ¿Qué dificultades han encontrado en los trabajos de campo que han realizado en nuestra nueva convivencia?
Ok. Bueno, Martín, en este contexto, sin duda, al inicio fue bastante complicado, desde nuestras intervenciones, por ejemplo, mantener un trabajo de campo, ¿no? O sea, tuvimos que adaptar toda una metodología virtual para el contacto con beneficiarios y, por ejemplo, hacer transferencias de cash y coordinar con las instituciones financieras para que adaptaran, además, ellos también sus mecanismos, ¿no? Porque todos ellos lo hacían también solicitando documentación. Entonces fue todo un trabajo de coordinación y sensibilización con nuestros proveedores. Y esa fue una dificultad porque también los plazos de los proyectos que los donantes planteaban tenían un tiempo y pues hasta que se hicieran todas estas adaptaciones casi los plazos se estaban cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, fue complejo. Otra dificultad, sin duda, fue también el tema de mirar cómo llegar a las poblaciones más vulnerables. Y en ese contexto, nosotros, pues inicialmente llegamos a quienes teníamos los celulares y los teléfonos de intervenciones anteriores o contactos con organizaciones aliadas. Pero en las zonas rurales fue muy complejo inicialmente llegar, hubo una dificultad ahí por el tema de la comunicación, y dada la cuarentena y las restricciones, pues tampoco se podía acceder. Luego ya iniciamos un sistema donde podíamos intervenir a través de los promotores de salud, y eso fue un contacto importante porque no se expuso ni el personal ni expusimos a la comunidad yendo nosotros, trasladándonos de una ciudad a otra, sino recurrimos a los promotores comunitarios o a los promotores de salud que ya intervenían en la comunidad. Y entonces esto fue clave porque a través de ellos pudimos llegar con muchos recursos, con kits de higiene, en fin, ¿no? Pudimos usar ese mecanismo. Esas diría yo que fueron las principales dificultades al inicio. Gracias. Ok, Fernando, muchísimas gracias por su respuesta. Y esta última de Sandra Santillán, de hecho Sandra se disculpa porque no se pudo conectar a tiempo. Sandra, siempre eres bienvenida. Lo importante es que te unas a nuestro espacio. Dice, bueno, disculpen por la tardanza, de hecho ya estás disculpada, Sandra. Trabaja Sandra en la Fundación, en la Fundación Niños del Arco Iris, Niños del Arco Iris en Cusco, perdón, con una intervención educativa, creo que va a ser la pregunta. Y cree que uno de los puntos más fuertes para el equipo fue el tema emocional. El equipo sufrió muchas pérdidas familiares directas y fue ahí donde empezamos a ver con más importancia el acompañamiento emocional. ¿Cómo hicieron frente a esto con sus equipos? Quisiera trasladar esta pregunta a Laura, porque ella tocó el tema y creería que nos puede comentar varios asuntos relacionados con, o que eran respuesta a la pregunta de Sandra. Gracias. Sí, de hecho, bueno, en la organización en la que yo trabajo, durante la pandemia se han habilitado espacios de acompañamiento emocional, tanto individual, ¿verdad? Ofreciendo incluso cuando alguien lo requiere un acompañamiento psicológico individual, porque tal como dice la persona que hace la pregunta, o sea, tenemos desde personas que han tenido, digamos, duelos importantes por el tema de COVID, como otras situaciones de ansiedad, depresión, que sabemos también que se han disparado en el contexto de la pandemia y que sin duda, de nuevo, desde un enfoque, digamos, humanista, pues tenemos que atender a estas personas porque no solo somos máquinas y robots, ¿verdad? También hemos habilitado acompañamientos y espacios grupales, sesiones de trabajo, tanto de toda la organización como de los equipos de proyecto que trabajamos allí, para también tener espacios para decir, ok, ¿cómo estoy yo en medio de todo este proceso? Y poder favorecer también medidas particulares, ¿verdad? Por ejemplo, al menos en mi oficina, si bien es cierto, la gran mayoría seguimos en teletrabajo, hay algunas personas que por sus condiciones personales, por ejemplo, han pedido un permiso para ir algunos días a la oficina porque eso les favorece en su salud mental, y entonces se han hecho organizaciones de ese tipo, o personas que dicen autorícennos, aunque sea un día a la semana, ir y tener una reunión de equipo presencial con todas las medidas del caso, porque eso también va haciendo falta, ¿verdad? Luego ya de un año. Entonces es la importancia de primero abrir los espacios para que las personas podamos manifestar lo que estamos viviendo y también atender eso
tanto desde el nivel individual como desde el nivel de equipo, porque sin duda hemos visto, quienes trabajamos en salud mental, un aumento muy considerable de las necesidades en este ámbito y de nuevo, lo digo, ¿verdad? No solo somos entonces quienes lideramos una serie de intervenciones, sino que también entonces si no estamos bien, pues no vamos a poder desarrollar esos procesos. Ok, Laura, muchísimas gracias por su respuesta. Bien, les propongo que avancemos entonces en nuestro tercer bloque de preguntas. Esta pregunta pues la hemos tocado, digamos, tangencialmente en algunas de las respuestas de nuestros invitados. La idea es que profundicemos un poco sobre cuáles son las consideraciones éticas que debemos tener en cuenta entonces en las evaluaciones e intervenciones sociales para garantizar o avanzar en el acceso digamos, al reconocimiento de esos derechos humanos de las personas que son objeto tanto de intervenciones como de evaluaciones en tiempos de pandemia. Quisiera que en este caso empezáramos con Fernando para esta pregunta. Ok, perfecto. Bueno, sin duda este tema es clave y este tema de las consideraciones éticas son sumamente relevantes y cobran mayor relevancia ahora en función de que, pensando en que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? De que debemos ser flexibles, creativos, innovadores, muchas veces por tratar de llegar y pensar que queremos hacer un bien nos olvidamos de que podemos afectar de alguna forma a esa población, ¿no? A la comunidad. Y en ese contexto creo que es clave, dentro del trabajo que hacemos, hemos puesto mucho énfasis en el análisis de riesgo y en una matriz de riesgo que siempre hacemos antes de las intervenciones. Y de mirar, y con las variables actuales del contexto actual, qué consideraciones adicionales y variables debemos tener antes de cualquier intervención. Adicionalmente, además de hacer el análisis de necesidades de la comunidad y considerar siempre su participación para saber cómo intervenir y de qué forma, ¿no? Eso me parece clave y sumamente importante ahora. Por ejemplo, nosotros pensábamos llegar con kits de higiene y con, por ejemplo, canastas de alimentación. Según lo que dice ya los protocolos del Ministerio, en el caso de los kits de higiene de salud o lo que hace el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero si uno le pregunta a la comunidad qué es lo que necesita, sin duda hay otras prioridades y otras necesidades relacionadas a la higiene que no están siendo consideradas por los entes gubernamentales y que nosotros hemos incluido en nuestros kits a partir de esas consideraciones, ¿no? De no dejar de lado este tema de la consulta virtual, pero igual importante para tener estas consideraciones siempre presentes. Otro tema clave que me parece y lo mencioné anteriormente es el mantener nuestros canales de retroalimentación con los beneficiarios para saber cómo va el proceso de las intervenciones y qué está sucediendo en el campo. No podemos ir, antes nosotros teníamos todo un sistema de ir y poner cajitas y buzones y demás, pero esto no se puede en este contexto. Entonces, el tema de retroalimentación virtual es clave y los canales hemos tenido que crear, por ejemplo, algunos otros correos, aumentar nuestros canales de WhatsApp. En fin, estuvimos por implementar un sistema que se llamaba de carteros, pero no lo hemos implementado aún por los riesgos que hay, donde ellos podían dejarnos en un buzón algunas sugerencias que estuvieran en un lugar de la comunidad y luego nosotros recogerlo después de un tiempo, ¿no? Pero dadas las situaciones de la pandemia no se pudo implementar, pero bueno, pensar en estos mecanismos son claves para mirar cómo siempre mantener ese vínculo con la comunidad, ¿no? Y siempre estar atentos a esas necesidades y esas consideraciones en función de lo que podría estar resultando o no. Y creo que siempre es clave y priorizar siempre cuál es esa necesidad de la comunidad y mirar siempre y anteponer siempre que no vaya a hacer yo más daño del bien que pienso hacer, ¿no? Eso es clave en realidad. Y en este contexto, desde SAFE nos ha frenado en algunos casos, en algunas intervenciones, porque hay mucha necesidad, pero lamentablemente no todas las condiciones se cumplen para nosotros poder llegar en las mejores condiciones. Entonces ahí va nuestra labor ya más de incidencia con el lado del sector gubernamental
para saber cómo poder hacer, porque no lo podemos resolver nosotros, ¿no? Y ahí siempre tenemos que, ok, frenar esas ganas de ayudar por tratar de mejor no hacer más daño o hacer algún daño y pues irnos por el lado de la incidencia. Eso es por ahora, gracias. Fernando, pues muchísimas gracias por su respuesta. Creo que hay un elemento, digamos, que usted toca allí y que podría ser muy interesante comenzar a recoger y analizar, es que finalmente estos asuntos de intervenciones sociales y desde otra perspectiva las evaluaciones de intervenciones sociales no ocurren como cuestiones meramente operativas o que cumplen una receta, ¿no es cierto? Primero hay que hacer esto, después esto y después esto, sino que estos tiempos de pandemia también invitan a pensar y a reflexionar. Una frase que usted ha repetido en varios momentos es cómo no hacer más daño, es decir, cómo finalmente entramos a valorar si finalmente termina siendo mucho mejor o no es mejor entrar a hacer ese tipo de intervenciones. Y creo que allí nos invita a que este es un ejercicio realmente reflexivo, ¿no es cierto? En donde cualquier decisión que tomemos, pues implica no solamente asuntos que tienen que ver con el manejo de una serie de recursos, tanto, digamos, técnicos, logísticos, operativos, sino también implica pensarse el asunto desde una reflexión ética, principalmente bajo la frase que usted acuña y es cómo hacemos para no hacer más daño, porque ya de entrada las poblaciones vulnerables a donde van orientados los programas sociales, pues parten de la idea de que ya hay, digamos, hay un contexto que no está funcionando bien y hay una realidad que es necesario transformar, ¿sí? Pero creo que ese asunto está bien interesante allí. Bueno, seguimos ahora con Laura. Por favor, Laura, cuéntanos cuál es su perspectiva. Gracias. Bueno, yo creo que quienes trabajamos en intervenciones sociales constantemente tenemos que hacer una serie de reflexiones éticas, al menos en nuestra experiencia. Siempre esto de preguntarnos por el tipo de poblaciones con las que trabajamos, cuál se supone que es mi rol, ¿verdad? En todo esto, qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Sobre todo siempre como en esa tensión que existe entre cómo es que podría yo apoyar en una serie de necesidades básicas de supervivencia de muchas de estas poblaciones que por supuesto se salen digamos, de los objetivos más estrictos de nuestro proyecto, etcétera, pero sabiendo que también si eso no se atiende de alguna forma, pues no vamos a poder avanzar, ¿verdad? En otros temas. Y también pues considerando siempre este elemento que creo que es muy complejo de, ok, cómo no caer en un maternalismo o un paternalismo, en un asistencialismo, ¿verdad? Y cómo ir promoviendo otras formas también de autogestión, de desarrollo, etcétera. Bueno, yo creo que en el contexto de la pandemia esas reflexiones y esas preguntas continuas se han agudizado, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando de entrada, en nuestro caso, trabajamos con mucha población que se dedica al trabajo sexual y de entrada por las restricciones de un día a otro simplemente no tenían formas de subsistencia y las respuestas estatales no habían llegado y por lo tanto había que realmente atender una cosa de supervivencia, ¿verdad? De alimentación, por ejemplo, y entonces cómo apoyar una serie de campañas de recolección de alimentos, etcétera, que se estaban dando y cuál podía ser nuestro rol. En esto coincido con Fernando también en que el rol de la incidencia política pues es también desde un posicionamiento ético, ¿verdad? No solamente decir, ok, desde nuestro lugar atendemos o resolvemos esto, sino sobre todo también llevando estas necesidades a las personas tomadoras de decisión y a las instancias estatales que también tienen por responsabilidad responder a esto. En nuestro caso, esto durante el inicio de la pandemia sobre todo fue clave para que estas poblaciones fueran incluidas en las respuestas estatales que se estaban gestando, ¿verdad? Y para que sus particularidades fueran incluidas en estas respuestas estatales. Creo que finalmente, o sea, el objetivo de todo esto, y esto puede parecer una frase trillada o sencilla, pero sabemos que en la práctica es muy difícil de operacionalizar, que el centro sean las personas y no los proyectos, los donantes, etcétera. En una situación como esta de pandemia es
más difícil que nunca, ¿verdad? Aun cuando yo creo que los donantes han tenido algún nivel de flexibilidad, también han habido algunos otros elementos en los que pues no lo han sido, y eso ha sido también una constante lucha, digamos, desde nuestro posicionamiento ético de qué es lo que importa más en este contexto, ¿verdad? Si alcanzar una serie de actividades o no. Y como decía Fernando ahora también, partiendo de un diálogo constante, porque también yo creo que durante la pandemia ha habido una tendencia a algunas recetas, ¿verdad? También nosotros pasamos por esta cosa de, ok, el donante nos dio dinero para que repartiéramos kits de alcohol en gel, mascarillas, guantes, etcétera. Y por ejemplo, llegamos donde las trabajadoras sexuales y nos dijeron, a mí ni me traiga mascarilla, yo no me voy a poner esas mascarillas para hacer trabajo sexual, ¿verdad? Entonces es como en conjunto repensamos las estrategias más allá de las recetas que se han querido pues aplicar de manera generalizada sin escuchar realmente a las poblaciones. Creo que eso sería de mi parte. Bueno, Laura, muchísimas gracias por su respuesta. Quisiera llamar la atención, que también lo había comentado Fernando, cómo finalmente desde nuestro rol, o digamos en el rol que jugamos en la implementación, el desarrollo de esas intervenciones sociales, también nuestro papel digamos, no se circunscribe a cumplir con eso, como lo dice Laura, esa receta vamos a entregar, sino que finalmente también nuestro rol, digamos, implica, digamos, reconocer, digamos, los contextos en los que están viviendo las personas, y que probablemente hay muchos elementos que no podamos, o muchas situaciones que no podamos ayudar a transformar. Pero sí un rol muy importante es el rol político, es decir, finalmente esa información debe reposar en otras entidades del Estado que sí pueden hacer algo por esa población, y que probablemente esa, digamos, también es una función, digamos, interesante, es decir, si yo no puedo ayudar, ¿quién más puede ayudar? Y no puedo quedarme esa información, digamos, bueno, lo supe y lo comento, sino que yo tengo que movilizar esa información en beneficio de las personas. Entonces, digamos, ese es un aprendizaje bien interesante. Claudia, es su turno. Muchas gracias, Gino, Laura y Fernando, bien inspiradoras en realidad las reflexiones, sobre todo esta última que comentabas, Gino, sobre la transformación. Quisiera tomarme un poquito de ahí para señalar que pienso que la evaluación en estos tiempos y habitualmente busca ser un puente, ¿cierto?, entre quienes estamos implementando intervenciones, como es el caso del quehacer de Laura y Fernando, y quienes son sujetos de intervención. Y para poder ser ese puente, para poder proveer la evidencia necesaria para tomar las decisiones que haya que tomar ahí, es muy importante levantar todas las voces, es decir, escuchar a todos y todas y poner en la mesa de quienes toman las decisiones las voces de todos y todas. Y en el contexto actual esto es aún más desafiante de lo que ha sido siempre. Justamente eso es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Y esto es importante si es que queremos realmente estimular un rol transformador de la evaluación, y este rol transformador que sea un rol transformador para la justicia social y el ejercicio de derechos humanos. Entonces, en el contexto actual, que es como mencionaron ustedes mismos, de incertidumbre, ¿cierto? Cuando tenemos necesidades de apoyo emocional, las personas con las que trabajamos, pero también el mismo equipo, incluso nosotros como quienes estamos manejando estos temas, hay nuevas necesidades que no siempre son tan evidentes y no siempre hay datos que nos permitan respaldar estas nuevas necesidades. Nosotros las observamos en el terreno y hay espacios de trabajo muy distintos. Laura lo mencionó hace un rato, espacios de trabajo con niños, con que hay que hacer el almuerzo, con que hay que tener mucho cuidado con quién viene a nuestra casa, qué reunión podemos ir, etc. Es un ambiente complejo para todos. Entonces, ¿cómo hacemos este puente? ¿Cómo generamos este rol transformador para la justicia social y el ejercicio de derechos humanos? Hay algunas recetas que hemos venido trabajando por muchos años en la comunidad de evaluación y en general de investigación, que tienen que ver con la sensibilidad cultural, ¿cierto? Con la sensibilidad de género, con la sensibilidad de este contexto que tenemos ahora, con utilizar herramientas que faciliten el escuchar la voz de las distintas personas, aquellos con más poder y aquellos con menos poder, aquellos que están más alejados, más aislados y aquellos que no. Y estimular el empoderamiento, la articulación de actores y todo esto que señalaba recién Gino, que me parece de tremenda relevancia. Pero ¿cómo hacer eso hoy día? Creo que es un ejercicio de ensayo y error.
Y así ha sido hasta acá. Ustedes mencionaron el uso de WhatsApp, por ejemplo, el uso de Facebook, el uso de promotores, el apoyo en promotores y promotoras comunitarios, que me parece que todos son excelentes opciones, pero estos espacios para poder compartir esto y cómo funciona son vitales, entendiendo que puede ser que en mi proyecto esto que funcionó muy bien en la organización de Fernando no funcione. Entonces, el estimular el aprendizaje con flexibilidad, con creatividad y con todos estos estándares éticos que les decía de la sensibilidad, ¿cierto? A la realidad que estamos viendo las personas me parece fundamental. Yo creo que no hay una única receta, que sí hay un set de principios y valores que es muy relevante y que probablemente compartimos todos, que es transversal a distintos aspectos, pero creo que hay que compartir para poder aprender en conjunto qué podría funcionar para unos y para otros no. Ok, bueno, Claudia, muchísimas gracias por su aporte. Y creo que hay un concepto que introducimos acá y es el tema de la justicia social. Es que finalmente hacemos evaluación para construir realidades, para entender esas realidades, y la intencionalidad es que finalmente esas realidades, podamos intervenir sobre esas realidades que son complejas, que son diversas, pero que también están, digamos, cruzan por allí por asuntos como las inequidades sociales que dan paso a resultados supremamente, digamos, negativos en salud y en varias esferas en donde se mueve, digamos, la ciudadanía. Entonces creo que también la participación, el hecho de escuchar a todos y todas, también termina siendo un ejercicio bien interesante, y a través de insumos como la implementación de intervenciones sociales, pero también la evaluación, podríamos ayudar entonces a dar cuenta de esas realidades que requieren la transformación. Porque finalmente, digamos, esta pandemia también nos ha permitido ver, digamos, las grandes desigualdades e inequidades en las que estamos sumidos como sociedad, ¿sí? Que no son nuevas, son históricas, pero que en tiempos como los actuales emergen y son mucho más visibles, y que de pronto estaban allí, pero estaban apagaditas, no las veíamos. Ahorita es que las estamos viendo con mayor nitidez. Entonces, ese también es un llamado bien interesante. Y sobre ese otro asunto, que también tiene que ver con la nitidez, como estamos viendo los procesos actualmente, digamos que cuando inicia la pandemia tenemos que guardarnos en nuestras casitas, pero resulta que no para todos la casa termina siendo un espacio seguro, ¿sí? De hecho, muchas de las violencias que se pueden generar para mujeres, niños y niñas no ocurren en la calle, ocurren en la casa. Y la idea de las intervenciones sociales en parte es poder llegar a esas personas que han sido vulneradas y tratar de hacer algo por ellas. Sin embargo, pues es muy difícil abordarlas en el escenario donde estamos, porque precisamente en el escenario donde están es el espacio donde se genera la violencia. Y poder hablar en privado con ellas, pues no va a ser posible. De acuerdo con los trabajos que ustedes han venido desarrollando, ¿cómo se podrían entonces abordar esos casos especiales, ¿no es cierto?, en donde requerimos recuperar una información que será vital para poder implementar una intervención o una evaluación, pero que precisamente ese informante está en un escenario en casa, que tiene que quedarse en casa, pero que precisamente en la casa es donde se generan las violencias? Quisiera empezar por Laura, ¿no es cierto? Ya volvimos otra vez al orden inicial. Laura, ¿qué podría comentarnos frente a este tema? Gracias. Sí, en nuestro caso que trabajamos con población LGBTI, pues precisamente eso, ¿verdad? Se ha agudizado porque muchas personas incluso tuvieron que regresar donde sus familias de orígenes, que son espacios discriminatorios, violentos, etc. Lo que hemos usado mucho son las herramientas de texto, ¿verdad? En cualquier vía que pueda ser texto, incluso con códigos, previamente consensuados con la persona para incluso alertar con una palabra clave, etcétera, que está en una situación de peligro, de forma tal que evitemos como el tema de la llamada o de la conversación, digamos, más verbal, que generalmente es lo que es, digamos, como más susceptible de que me escuchen, etcétera, ¿verdad? A no ser que ya haya pues algún otro tipo de violencia que incluso esté pues invadiendo, digamos, ese espacio del teléfono, etcétera. Entonces, en nuestro caso, esa es una de las herramientas que hemos utilizado mucho, el tema como del texto, tanto sea por WhatsApp, por Facebook, etcétera.
y sobre todo pues que creo que en estos momentos también ha sido muy relevante el establecer relaciones de confianza con ciertas personas, ¿verdad? Del equipo particularmente, con quienes precisamente se desarrolla casi que ese contrato de confianza, ¿verdad? En el cual pues vamos a desarrollar una clave, etcétera. Y luego el tema de redes de apoyo, porque también obviamente lo que hemos estado viendo es cómo hay este tipo de personas más que nunca están realmente solas, aisladas, porque no tienen los espacios que en otros momentos teníamos de socialización o de grupos de apoyo, etcétera. Entonces también es cómo buscamos que haya otras personas y sobre todo nosotras utilizamos mucho la metodología de pares, que haya otras personas pares que puedan estar atentas, pendientes, preguntarte cómo estás, etcétera, ¿verdad? Aquí también conforme se han ido pues flexibilizando algunas medidas, entonces también pues ir también dentro de las medidas sanitarias, pero al menos nos vamos a encontrar en un parque o en un espacio público, ¿verdad? Donde uno a uno para reducir también riesgos, ese tipo de cosas que con estas poblaciones que están en mayor riesgo, sobre todo de violencia, hemos tenido que implementar también en estos tiempos. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias. Aquí me dejo también, digamos, este asunto que hemos venido hablando a lo largo del conversatorio de que tiene que ver con la flexibilidad y llamémoslo por ahora creatividad, en tratar de establecer mecanismos diferentes a los tradicionales o a los normales de comunicación para poder, digamos, conocer y recuperar información valiosa que oriente las intervenciones sociales. Claudia, por favor, cuéntenos desde su perspectiva cómo ve este asunto y cómo ha venido ocurriendo. Sí, Gino, bueno, primero que nada, para ser totalmente transparente con ustedes, les digo que de las 4 preguntas, esta me pareció la más desafiante y difícil de contestar. Así que mis disculpas desde ya si es que mi respuesta no es todo lo que esperaban. En términos de la práctica de evaluación, en contexto de pandemia, a mí no me ha tocado ver experiencias que trabajen con levantamiento de datos en poblaciones con riesgos serios de violencia en confinamiento. Me parece que es un desafío enorme. Lo que he visto mucho y ha sido con respecto a trabajo con datos de instituciones, ¿cierto? Que proveen datos que también sabemos que tienen las mismas restricciones que podemos tener nosotros para acceder a ellos, con datos de sistemas de salud, etcétera, pero no levantando datos en estos espacios que me parece, como te decía, un tremendísimo desafío. Lo que sí he visto y me ha tocado participar es en evaluaciones con niños y niñas y adolescentes en conflicto con la ley y no en conflicto con la ley. Y creo que ahí hay prácticas bien interesantes que son trabajar, por ejemplo, a partir de un informante clave, que si bien tiene sus restricciones, por supuesto, y hay mucha riqueza que no vamos a poder captar, como sería conversar con ellos o ellas directamente, también permite subsanar algunos aspectos éticos que son aún más profundos y más delicados en este contexto actual. Y esos son, por ejemplo, los profesores, o personas vinculadas a las escuelas o personas que están en contacto directo con ellos un poco más cercanamente. Solamente, como les decía, mi experiencia aquí no es muy grande. Sé que hay herramientas que han desarrollado algunas organizaciones como ONU Mujeres. Les voy a dejar ahí el vínculo también en el chat para los que les interese mirarlo, pero creo que es muy importante en este tipo de evaluaciones como en cualquier otra que seamos capaces de generar un espacio seguro donde las personas puedan contarnos, ¿cierto?, de su experiencia, de cómo vivieron los programas, asegurándonos de que no haya revictimizaciones en este espacio, ¿cierto?, en un espacio de confianza, y de no ser posible, que es lo que yo veo hoy día, buscar estos métodos alternativos a través de terceras personas. Porque a toda costa, creo que lo que señalaba Fernando recién, de no hacer daño, es muy relevante y aquí hay un riesgo bastante importante en esa línea. Así que es un tema que a mí personalmente me produce mucha sensibilidad, creo que hay que abordarlo con mucha seriedad y por eso es lo que cumplo con hacer es mandarles esta información en caso que sea de ayuda, y muy interesada además en las respuestas de ustedes a esta difícil pregunta. Ok, Claudia, bueno, pues también digamos muchas gracias por revisar la pregunta, ¿no es cierto? Que fue retadora para usted, pero el esfuerzo que usted ha hecho por también revisar y repensar la forma de responderla es muy interesante
en la lógica que también un poco planteaba Laura, una tercera persona, un par, como lo llamaba un poco Laura, que podría ser una posibilidad, y la construcción de escenarios seguros, que creo que ese es un reto que tenemos hoy en el marco de pandemia. Bueno, Fernando, le damos la palabra a usted, es su turno. Muchas gracias, Gino. Sin duda, este contexto ha sido bastante desafiante en el marco de esta pregunta de cómo mirar, atender o derivar casos relacionados a vulneración de derechos y principalmente en un contexto donde la violencia basada en género y los feminicidios se exacerbaron, ¿no? Como hacías este preámbulo al inicio de la pregunta, pues el hogar o la casa no resultó, y sabemos, no resulta siendo el hogar más seguro para muchos niños, niñas y mujeres. Y en ese contexto, una experiencia previa que nosotros teníamos era que nos basábamos mucho en coordinación con las entidades gubernamentales en derivar algunos casos, pero nos sucedió que ya algunas experiencias, cuando veíamos qué pasaba luego en la derivación y el seguimiento, estos canales gubernamentales no estaban funcionando y las mujeres sentían que no se les estaba haciendo seguimiento, que se les hablaba de un mecanismo al cual nosotros derivábamos, pero que luego no había todo ese seguimiento, acompañamiento, en fin, todo lo que en teoría el programa decía que cumplía. Entonces, en ese contexto, y dado estas nuevas restricciones, lo que nosotros hicimos fue primero mirar si los servicios que brindaba el Estado seguían funcionando y en qué contexto estaban funcionando actualmente, porque teníamos que estar seguros si estas redes de apoyo o lugares donde íbamos a derivar a los casos que venían en este contexto, pues íbamos a derivar a un lugar que iba a darle alguna respuesta. Entonces es así que en coordinación con el Ministerio de la Mujer pudimos mirar efectivamente cuál iba a ser su respuesta en este contexto y pues tener una relación clara de lugares donde derivar y qué hacer, ¿no? Los centros de emergencia mujer, los lugares de atención para niños y niñas, y en qué contextos estaban funcionando, y también dimos la posibilidad que nos comentaran a través de nuestros canales de retroalimentación si este servicio no estaba siendo óptimo y adecuado, ¿no? Y hemos generado un canal de comunicación con pues los entes gubernamentales. Esto sin duda sirvió muchísimo en este tema de violencia. En algunos contextos nosotros hemos difundido lo que las entidades gubernamentales estaban haciendo en los proyectos, en fin, hemos ayudado a difundir, pero haciendo esta verificación previa. Por otro lado, también trabajamos con personas migrantes. Ya ha habido un contexto de mucha vulneración a los derechos de las personas migrantes. En este contexto, pues por ejemplo, mucha gente se quedó sin trabajo y obviamente no tenían para pagar el alquiler y hubieron muchos desalojos. Entonces, ese contexto fue muy complejo. Hay una ley que protegía a los migrantes en condición de desalojo, o sea, que te desalojen en contexto de cuarentena era como complejo, ¿no? ¿Dónde vas? O sea, estás en la calle y estás en cuarentena, o sea, ibas a ir preso. Entonces, ahí ayudamos a orientar a la población migrante sobre cuáles eran los derechos y las posibilidades, los vinculamos, como decía Laura, también buscamos redes de apoyo de organizaciones que pudieran orientar mejor en temas legales, que no era tanto tampoco nuestro expertise, y también miramos con entes gubernamentales como el Ministerio de Relaciones Exteriores por el tema, por ejemplo, de las deportaciones, ¿no? Que también se daba mucho y había como mucha extorsión, mucho miedo sobre en este contexto si pues, era una posibilidad el tema de la deportación frente a un contexto muy, muy difícil, ¿no? De la pandemia. Entonces, hemos brindado información y hemos logrado establecer vínculos con otras redes de apoyo, ¿no? Ahí el tema colaborativo con otras organizaciones funcionó porque pues identificamos estas necesidades, pero no eran del todo expertise de nuestra organización. Entonces, ahí ha servido mucho el vínculo y la colaboración y mirar cómo hacer esta referencia y contrarreferencia, por ejemplo, en estos casos. Ok, Fernando, muchas gracias por su respuesta. Qué pena, muchas gracias por su respuesta. Creo que la derivación y contar, digamos, no solamente con un programa, sino con, digamos, un escenario de oficinas estatales articuladas frente a un problema, termina siendo también una estrategia que nos ayuda un poco a resolver o abordar este asunto. Bueno, hemos agotado las 4 preguntas que teníamos preparadas. Sin embargo, quisiéramos hacer un cierre, digamos, acorde a este conversatorio. En ese sentido, pues le doy la palabra a Ailín Bolaños,
del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, Conflictos, Crisis y Violencias de la RELAC, que ella pues ha venido preparando una síntesis de este conversatorio. Y con esto daríamos entonces cierre a nuestra sesión, no sin antes agradecerle a todos por su asistencia, por, digamos, hacer de esos espacios, asiduos de participación, pero donde podemos sentarnos a reflexionar sobre estos temas. Aileen, entonces les doy la palabra. Muchísimas gracias, Gino. Muchísimas gracias a Claudia, a Laura, a Fernando y a todas las personas que nos acompañaron tanto por este medio como por el Facebook Live. Pues de manera síntesis, en realidad ha sido un espacio muy rico, nos pone sobre la mesa una cantidad de temas éticos a considerar, porque efectivamente, si bien hemos tenido que enfrentarnos a transformaciones y desafíos, todos ellos llevan un componente ético, porque yo creo que también algo que quedó muy evidente es el hecho de que trabajamos con personas y que donde debe de primar es el interés superior de las personas que han sido vulnerabilizadas de manera histórica. Entonces también es un tema importante el rescatar que nuestras acciones van en torno a generar mejores condiciones para que el acceso a los servicios y la garantía del ejercicio de derechos se dé. En ese sentido, nos significa replantearnos a nivel metodológico, nos significa replantearnos en generar acceso a diferentes metodologías que permitan que las poblaciones se acerquen a los proyectos, pero donde también nosotros y nosotras nos podamos acercar a las poblaciones. Nos han dado tips, ¿verdad?, diferentes y bastante importantes. De hecho, quiero también, además de los expuestos por los panelistas, rescatar algunos que Emma nos compartía en el chat, que tienen que ver como con el hecho de que algunas veces también hay espacios íntimos, que creo que es como el mayor reto que enfrentamos, de cómo las personas pueden expresarse, cómo las personas pueden encontrar espacios seguros, y ella nos planteaba el tema de cuentos, canciones, dibujos. Creo que también pueden ser como diferentes medios para transmitir, para comunicarnos, para generar herramientas lúdicas, y que también nos ayuda a ir desarrollando creatividad, innovación y flexibilidad, que también fueron algunas de las tantas herramientas que nos convocan. También quiero rescatar, a manera de cierre, el tema de que a nivel ético, también hay un ejercicio ciudadano que nos convoca, y es el hecho de que las intervenciones y las personas que estamos trabajando en ellas tenemos que promover la incidencia política, porque efectivamente es también un ejercicio ciudadano que nos compete. Eso sería de mi parte, porque en realidad hay mucho que rescatar, pero también es como para no redondar en lo ya expuesto. Queremos agradecerles, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestra página de Facebook. La pueden encontrar como EVAL Derechos en contextos de conflictos, crisis y violencias. Igualmente pueden poner el hashtag EvalRights y ahí aparece. Vamos a estar trabajando en diferentes podcasts, en diferentes webinars, en diferente información que de pronto también puede ser de agrado para ustedes y también puede ser de interés para las acciones que estamos desarrollando a nivel de intervenciones y evaluaciones. Muchísimas gracias. Gino. Gino, ¿nos escuchas? Gino, ¿nos despides? Hola, se fue un poquitico el internet en donde estoy. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que ese sea no el último, sino podamos seguir compartiendo en diferentes espacios con Claudia, con Fernando, con Laura, con Emma, con Aileen, con Martín, con Catalina, con Gabriela, con Sandra, con todos, y seguimos discutiendo estos temas muy interesantes para seguir creciendo como comunidad evaluadora. También, digamos, un agradecimiento desde la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, que nos hicieron para acompañarlos en este espacio y tratando de fortalecer precisamente, digamos, esa comunidad evaluadora a través de las redes que convocan a los evaluadores. Entonces, también muchísimas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto. Gracias, buenas noches. Gracias, nos tomamos una fotito, pongan, por favor, activen su... A ver quién nos toma, Itzel, a ver. Una fotito para el recuerdo. A ver, a la 1, ¿sí? 2 y
Súper.